Estamos viendo algunas implicaciones y dijimos que íbamos a mirar 3 implicaciones. Primera implicación, al ver cómo en Efesios 1, 3 al 12, implicamos que nada frustra el decreto de Dios, nada escapa del decreto de Dios, y tercero, nada condiciona. Así que ya hemos visto que nada frustra el decreto de Dios. Usted haría en algo, hermano, en esta tarde y en lo que sigue, preguntarse si realmente esto es así. Es decir, si hoy día alguien le preguntara, ¿es cierto que la Biblia dice que nada frustra el decreto de Dios? Yo le pregunto, ¿usted lo vio en la Biblia? ¿Vio en la Biblia? ¿Es claro para usted? No podemos explicarlo todo, me hago entender. Hay textos muy difíciles. Pero al menos su corazón está persuadido que, según lo que dice la Biblia, nada frustra el decreto de Dios. Él hace lo que quiere y por su voluntad, eso es lo que prevalece. Claro, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos pensar. Ahora, mi función es enseñarle. Nada escapa al decreto de Dios. La tarea va a ser, hermano, ¿es cierto eso? ¿Hay algo que se escape del decreto de Dios? Es decir, Dios decretó esto. Pero hay cosas que no han sido decretadas por Dios. La mayoría sí, pero hay cosas que no, o todo ha sido decretado. Mi tarea es hacerle ver si eso es bíblico o no. Y de una vez tengo que decirle que si tan solo existiera Efesios 1, 11 o 12, dice que todas las cosas son hechas conforme a su voluntad. Si solo existiera ese texto, ¿qué haríamos, hermano? Nada, ¿verdad? Dice todo y ahí sí, nada, pero vamos a seguir. Todo lo que sucede está en el decreto de Dios. Por ahora quiero presentarles las verdades, después desenrollamos muchas cosas, pero por ahora las verdades. Debemos entender que el decreto de Dios es universal, tanto que contiene todas las cosas en general, lo que llamamos la estructura grande, los rieles enormes sobre los que ruedan todas las cosas. Sin embargo, si alguno cree que Dios solo establece el marco general de sus propósitos, pero que dentro de ese marco las cosas pasan por sus propias leyes, se equivoca. Pues Dios también ha decretado los miles de eventos particulares pequeños, o lo que llamamos los microeventos. Mire, hermano, yo puedo tener aquí un recipiente, ¿verdad?, cuadrado, lleno de agua. Ahí tengo mi recipiente. Entonces, yo construyo el recipiente, yo pongo el agua, y yo soy dueño, le voy a decir, voy a poner aquí cierto microorganismo, aquí cierto microorganismo. Yo soy dueño, yo estoy al mando de eso. Pero piense que ya después de que yo ponga eso, ¿qué control tengo sobre las miles de cosas que pasan allá adentro? Yo soy dueño del marco grande, pero no del pequeño. Y mucha gente entiende el decreto o la soberanía de Dios así. Algo así como que Dios sí es soberano para poner ciertas leyes, cierta estructura, ciertos rieles grandes, pero que de ahí hacia adentro el decreto de Dios no es tan particular. Es decir, Él está preocupado, por ejemplo, el decreto incluye la creación, la redención, la providencia en sus asuntos grandes, pero Él no está, el decreto de Dios o Dios no está tan al tanto de esas miles de cosas que le pasan a cada uno de nosotros en todo, me hago entender, como si dice, Dios tiene más cositas que hacer que ponerse a gobernar desde los cabellos que tenemos hasta los problemas y cosas. Hermanos, la Biblia dice que ambas cosas son verdad. Dios está al mando de las cosas grandes, fuertes, de la estructura grande, pero de lo que es particular. Nada escapa al decreto de Dios. Aquí van las pruebas. Primero, la Biblia declara, vamos a hablar de lo primero, en términos generales, que el decreto de Dios es universal. Después vamos a ver qué es particular, pero ahorita universal. Miremos estas expresiones donde la Biblia nos dice que es
El decreto de Dios es universal, Daniel 4:35. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, Dios, hace su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Son ese tipo de textos donde uno dice: ¿qué más puedo yo añadir? Como, ¿qué cosa se queda por fuera? En donde Dios hace su soberana voluntad. Bueno, si usted mira hacia arriba, dice, allá se hace. Bueno, aquí, en la tierra, en la horizontal, se hace. Y dice, no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Eso quiere decir que nadie puede ciertamente cuestionar el obrar de Dios. Nadie está en capacidad de decir: bueno, ¿por qué el Señor hace esto? ¿Y por qué hace esto? Y no hay nadie quien detenga su mano. Eso es una voz de esperanza para el creyente, que después, como veremos, a muchos creyentes se le ha enseñado que de Dios recibe lo bueno, del diablo recibe lo malo, y que uno debe cuidar que el diablo no le quite lo bueno que Dios le dio. ¿Usted cree que Dios y Satanás pelean a iguales? Mire, cerca de mi casa hay una especie como de iglesia, creo. Es algo raro ahí. Pero se caracterizan por cada rato cambiar unos carteles, que son además muy sugestivos. Son sugestivos. Eso está por la 80 también, ¿verdad? Sí, ese tipo son sugestivos, que uno mira la fotografía y le impacta. Por ejemplo, un hombre cayendo hacia atrás de un precipicio, y la pregunta es: ¿todavía crees que puedes salvarte? Y uno mira eso y dice: y no es impactante. Bueno, en una de esas estaba la figura supuestamente de Jesús y el diablo haciendo un pulso. ¿Sí ha visto esa figura? Haciendo así una fuerza. Algo así como: ¿quién se queda con la humanidad? ¡Qué cuadro tan mentiroso! ¿Usted cree que Dios y Satanás pelean a iguales? Hermano, Satanás es un ser creado. Está a la altura de por ahí Miguel, Gabriel, de ese tipo. Pero no de Dios. Dios no tiene rival. La pelea entre Dios y el diablo es la pelea más desnivelada, dispareja que hay. Es como meter a Evan con Mike Tyson a un ring. El colombianito no tiene nada que hacer ahí. Nada que hacer. Dios no tiene rival, hermano. Él tiene rebeldes. Tiene gente rebelde, entre ellos Satanás, pero no el diablo. No hay quien detenga su mano. Cuando Dios mira y señala, mire, todo el mundo se hace hacia atrás y nadie le cuestiona. Todo está incluido, todo arriba, todo abajo, todo en lo profundo. Quiero solo dar una segunda referencia, hermanos, porque me parece muy obvio. Romanos 8:28. Quiero sacar este argumento de un texto tan conocido que usamos para darle consuelo a las personas todo el tiempo. Pero usted ha pensado en lo que significa esto, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Así que aquí hay unos individuos que se denominan los que aman a Dios, que son los mismos que son llamados conforme a su propósito. Estamos identificando de quiénes habla. Son los mismos personajes, ¿no? Los que aman a Dios o los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué dice de estas personas? Que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se ha puesto a pensar, hermano querido, por qué Dios puede hacer una afirmación como esta? ¿Qué tiene que haber en Dios para que Él pueda empeñar su palabra diciendo que todo obrará para el bien de aquellos que le aman? Bueno, ¿cuánto tendría Dios que controlar? Póngase usted como esa persona. ¿Me hago entender? Usted es una persona que ama a Dios conforme a su propósito. ¿Qué ha tenido que hacer Dios para controlar y garantizar que todo lo que le sucede a un creyente le suceda para su bien? Retrocedamos la película. ¿Cuánto tendría Dios que controlar para garantizar que esas personas que Él ha elegido existan? ¿Cuánto ha tenido que mover Dios para que usted exista?
para que usted exista. ¿Se ha puesto a pensar? Piense, usted es un elegido de Dios. Dios se comprometió a hacerle bien a sus elegidos. Pero piense solo en esto, solo en esto. Para cumplir su promesa usted debe existir. Usted es un elegido, usted debe existir. ¿Qué ha tenido que hacer Dios en su mundo para hacer que usted exista hoy? Pues retroceda, hermano. Desde que inició el mundo, toda unión entre un esperma y un óvulo para traer a un ancestro que pudo haberse casado o tenido un hijo con otro, pero lo tuvo así. Millones de personas han tenido que ser acomodadas en un plan para que al fin usted llegara a existir y para que al final usted, por la gracia del Señor, creyera en Dios y Él pudiera cumplir esa promesa con usted. ¿Qué le parece? ¿Cuánto poder se necesita para hacer eso? ¿Qué clase de plan es ese para que Dios pueda empeñar su palabra y decir, todo obrará para bien de este individuo? Hermanos, cosas complejas pasan. Imagínese en el árbol, ¿ya? Usted está aquí, usted está aquí, pues aquí está papá y mamá, ¿verdad? Pues ya somos 3 personas. Yo, papá y mamá. Pero papá y mamá tienen otros 2, ¿verdad? Entonces ya cuánta gente involucrada. Pero no más, aquí. Imagínese que por allá en el año 900 o algo así, uno de esos palillos fue quitado. ¿Usted existiría? No. Él ha tenido que supervisar desde el inicio del mundo toda unión, papá y mamá. ¿Qué tanto tiene que controlar para asegurarse que ellos existan? ¿Qué tanto debe controlar y disponer para que el que existe ahora crea? ¿Qué tanto tiene que controlar para que todo lo que suceda, todo le coopere para un bien y esta persona sea conformada al carácter de Cristo? Este versículo es más que un ánimo, hermano. Alégrese por la prueba. No hay motivo para que usted se desespere. Está en manos de Dios. Esto es más profundo. Así que no quiero argumentar más de que la Biblia declara en términos generales que el decreto de Dios es universal. Pero pasemos a lo segundo, y es que la Biblia enseña específicamente que todo tipo de eventos están incluidos en el decreto de Dios. La Biblia enseña que específicamente todo tipo de eventos están incluidos en el decreto de Dios. 7 encabezados para probar esto. Primero, tanto los eventos buenos como malos están incluidos en el decreto de Dios. Eventos buenos y malos están incluidos en el decreto de Dios. Hablamos tanto de los eventos que consideramos benditos como de esos eventos catastróficos. Nosotros vivimos en un día cuando en la iglesia muchos piensan que las cosas buenas vienen de Dios, pero las malas vienen del diablo. Entonces, ¿cómo lidian con un texto como Isaías 45:7? Dice Dios: yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Cómo queda esa teología de que lo bueno viene de Dios, lo malo del diablo? Así que si estoy en salud es porque Dios me la dio, pero si caigo en enfermedad, eso es del diablo. Si tengo prosperidad, eso es de Dios. Si estoy en escasez, eso es del diablo. ¿Qué hacemos con Isaías 45:7? ¿Qué explicación le damos? No sabemos hebreo, no sabemos arameo, no sabemos idiomas bíblicos, pero al menos en español. ¿Cómo acomodamos esto a la realidad? Yo Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Qué es todo? La paz, la adversidad, la luz, las tinieblas. Eso lo hace Dios. Amós 3:6. Bueno, aquí hablo mal, no mal moral, sino males, catástrofes, cosas dolorosas. Amós 3:6 hace una pregunta: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Le recuerdo que esto es un sonido de alarma. Si algo pasaba, si el enemigo entraba o cualquier cosa,
se tocaba la trompeta y entonces todo el mundo a esconderse o lo que sea. Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá algún mal? ¿Una guerra, una catástrofe? ¿Una enfermedad que Dios no haya traído? ¿Habrá un cataclismo donde Dios no haya estado activo? La respuesta es obvia, es una pregunta retórica. ¿Habrá un mal que Dios no haya traído? ¿Respuesta? No, no existe ningún mal que Dios no haya traído. Los tsunamis vienen del Señor, los huracanes provienen de Él, los temblores de tierra provienen del Señor, todo proviene del Señor. En Job 1:21 se muestra la teología de este hombre piadoso, cuando cayó el fuego, cuando los caldeos invadieron, cuando vino el gran viento y cayó sobre la casa, una casa sobre sus hijos matándolos. ¿Qué dice Job? El Señor dio y el diablo quitó. Arrebatémosle al diablo lo que nos quitó. Qué interesante, ¿no? Por eso es que decimos que el carismatismo como movimiento, es un movimiento sectario, no es de Dios. No es de Dios. Personas carismáticas pueden ser creyentes, pero el carismatismo como movimiento no es de Dios, porque niega señorío de Dios de forma clara. ¿Qué hacemos con esto? ¿Por qué no se le dijo a Job, Job, reclámale, arrebátale a Satán lo que Dios te dio? Este hombre piadoso dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Dios no salió corriendo y dice, no diga eso, eso es mentira. Eso es exactamente lo que pasó. Ni siquiera dijo, Jehová dio, los caldeos quitaron. Jehová dio el fuego, el terremoto arrebató a mis hijos. Sino Jehová quitó, Jehová quitó. Jeremías 15:3. Se puede leer desde el 2, pero solo la voy a leer desde el 3. Enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová. Espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. ¿Quién haría esto? Dios mismo lo haría. Eventos buenos y malos provienen de Dios. Segundo, o B, los pecados, los actos pecaminosos son también parte del decreto de Dios. Yo primero le voy a decir la verdad y después veamos cómo desenvolvemos esto en clases posteriores, pero le quiero decir que aún los actos pecaminosos son parte del decreto de Dios. Es decir, Dios los ha planeado para que se involucren en la historia y aún a través de ellos Dios hace su voluntad. Es una declaración controversial, lo sabemos. No queremos ponerle en la conciencia a alguien que piense que Dios es un Dios malo, tiene una parte buena, una parte mala. Es Dios bueno siempre. Pero hermanos, no importa cuáles sean nuestras dificultades ahora, cuántos problemas nos creen en la mente por ahora, quiero mostrarle que no es problema que los calvinistas se inventaron, sino problemas que la misma palabra de Dios presenta. Génesis 20. Génesis 20, José le está hablando a sus hermanos porque ellos tienen temor de que él se vaya a vengar de ellos por lo que ellos le hicieron. Recuerda lo que le hicieron a José, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo y lo separaron de su familia, van muchos años después de esto. Y cuando ellos dicen, mi papá antes de morir dijo que no se vengara de nosotros, ellos tenían mucho miedo. Así que este hombre les dice, vosotros, Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Literalmente dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios pensó para bien. La misma palabra, pensó. Examinemos esto de cerca. ¿De qué está hablando? José le está hablando a sus hermanos, quienes años antes le habían tomado, secuestrado, echado a un pozo, vendido. Todo lo hicieron
por sus perversos corazones para quitarse a ese hombre fastidioso. Esto es lo que el texto dice: ustedes pensaron mal contra mí. Y aunque ellos pensaron para mal, Dios pensó para bien. ¿Qué fue lo que Dios planificó, pensó para bien? Que exactamente a través de los pecados de sus hermanos, José llegara a Egipto para la preservación futura de una familia que se convertiría en un pueblo. Dios pudo haber usado otros medios, pero ¿qué medio usó? Hombres pecadores, y justamente trabaja con el pecado de ellos para hacer su voluntad. Eso fue lo que pensó Dios para bien. Decretó el pecado, pero no fue su autor. El autor del pecado en este texto, ¿quién fue? Los mismos hermanos de José. Pero Dios tomó este mismo asunto. Él hubiera podido planear otra cosa, como un día José salió a buscar a los hermanos, se perdió, se extravió, llegó a Egipto y se amañó allá y se quedó, y con el tiempo mandó a traer a su familia. ¿Me hago entender? Dios hubiera podido hacer eso, pero eso no lo pensó Dios. Él pensó ¿qué? ¿Cuál fue el decreto? Pues lo que pasó: estos hombres venderán en su odio a este hombre, y así llegará José allá, y esa es la manera que yo buscaré para que el pueblo llegue allá, y después yo lo saque, etcétera, etcétera. En 2 de Samuel 16:10 estaba Simei en el monte tirándole rocas al rey David. Pensó que ya en esto David había perdido el reino. Les recuerdo que Simei no había leído 2 de Samuel completo. Así que él dijo: ya aquí Absalón le usurpa el trono, y ahora es el momento de vengarnos como casa de Saúl por todo el mal que nos hizo, etcétera. Y entonces cuando ve pasar al rey huyendo de su hijo, le tira piedras, le tira polvo, lo ofende. Era un terrible pecado hacer eso, porque estaba escrito ya en la ley que no hablarás mal contra el ungido del Señor. Los reyes tenían que ser respetados y honrados. Pero David está allí humillado, es un hombre conforme al corazón de Dios. En 2 de Samuel 16:10 dice: y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Estaba diciendo al hombre que leímos hoy, a ese hombre que, 2 hombres, ¿ya ve a cuántos hacían huir? Entonces, esta gente era dura, así que uno de ellos le dijo: Señor, ¿lo matamos? Y ya, este es un perro, le dijeron, esto no dura nada. ¿Y qué le dijo David? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? No debe tomarse esta palabra como que Jehová le puso las palabras pecadoras en los labios de Simei. Pero ¿qué es lo que está reconociendo David? Al final de cuentas, él está haciendo esto por voluntad de Dios. Si Dios no hubiera querido que yo reciba esta ofensa, no la estaría recibiendo, pero si la estoy recibiendo, es porque el Señor ha querido. Déjelo y déjeme. Quizás el Señor tenga misericordia de mí, dice más adelante. Qué interesante, hermanos, como nosotros nos revolvemos como, no es el nombre técnico, babosas, cuando les echan sal, cuando alguien nos ofende, ¿no? ¿Con quién está peleando usted en última instancia? Si él no hubiera querido que lo ofendan, le cierra la boca a Simei. ¿Es algo difícil para Dios cerrarle la boca a Simei? ¿Hacer que Simei no estuviera cerca de ese lugar, ese día exacto? ¿No le puede colocar temor de Dios al corazón a Simei para que él hubiera temido a David? ¿Es muy difícil para Dios? No, pero no lo hizo. Y entonces David reposa ¿en qué? En Dios. Él es de Dios. La diferencia entre un hombre que conoce a Dios. Luego tomemos 2 de Samuel 24:1 y 1 de Crónicas 21:1. 2 de Samuel 24:1 y 1 de Crónicas 21:1. Son relatos paralelos del mismo evento. En Samuel
segunda de Samuel 24:1, se afirma que David hizo un censo. ¿Por qué resulta David haciendo un censo sobre el pueblo? Dice, segunda de Samuel 24:1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora sí, ¿por qué? ¿Por qué razón David hizo un censo? ¿Lo leyó bien? Léalo, hermano, otra vez. ¿Por qué David hizo un censo? Como resultado de la ira de Dios. Dios estaba airado con ese pueblo. Quería manifestar su ira contra ese pueblo. ¿Ya entiende el orden? El pueblo había hecho algo que desafió a Dios. Y Dios en su ira lo miró para derramar su ira. Y entre las cosas que hizo para derramar su ira fue incitar a David a hacer un censo. ¿Por qué? Porque tras el censo vino una gran mortandad y Dios derramó su ira. ¿Sí ve? Dios quería derramar su ira. David censa al pueblo y al censar al pueblo atrae el juicio de Dios y mueren muchos, incluyendo Dios quería justiciar a David, por supuesto. Podemos decir que el pecado de David fue el resultado del propósito de Dios. Si Dios no hubiera estado molesto con Israel, ¿qué pasa? No incita a David a hacer un censo. Pero leemos en Crónicas, primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Usted dice, pero no fue Dios en su ira. ¿Y qué aquí es el diablo? Hermanos, no luchemos con esto. Sin duda que el Dios airado contra Israel tomó una vara en su mano llamada Satanás para castigar al pueblo. Ya. ¿Me hago entender? Satanás es la vara que usó Dios para derramar su ira. Así que él no incita a David directamente. Eso haría Dios, autor del pecado. Pero Satanás lo hace. Con el permiso de Dios, Satanás es quien lo incita. Y así el juicio de Dios viene. Hermanos, Dios toma a veces muchas varas para justiciar a su pueblo. Satanás, los enemigos. Al final, hermanos, es Dios. Satanás hizo lo que él quería hacer, lo que es bueno haciendo, el mal. Pero Dios logró así sus propósitos. Lucas 22:22 hace una declaración muy clara. No podemos huir de ella. Después miramos cómo resolvemos quizás, o si podemos hacerlo, pero Lucas 22:22 dice, a la verdad, dijo el Señor Jesucristo, a la verdad el Hijo del Hombre va a la cruz, ¿no? Según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces pensamos, al fin el Señor iba a ser entregado, ¿verdad? Según lo determinado. Según lo determinado, pues estaba el hijo de perdición, ¿quién lo iba a entregar? Aún así, el Señor dice, ay de aquel hombre por quien es entregado. Es Judas quien traiciona al Hijo del Hombre para llevarlo a la muerte. Sin embargo, en el mismo texto se afirma que nuestro Señor iba a la cruz según lo determinado. Y así aún los eventos pecaminosos están dentro de su santo decreto, según lo que está determinado. Ahora consideremos el hecho en sí de la muerte de Jesucristo en la cruz, que creo que es el peor pecado que la humanidad ha hecho, el peor crimen jamás cometido, pues en esta ocasión la criatura se levanta contra Dios Hijo para matarlo. Los culpables matan al inocente. ¿Y qué dice Hechos 2:23 del peor evento? Es decir, si logro demostrar que el peor evento pecaminoso estaba decretado, de ahí para abajo, hermanos, cualquier pecado lo está. Hechos 2:23.
a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Las dos cosas son verdad, tanto que ellos se concertaron para matarlo, como que éste fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Quizá no lo podamos explicar, pero si yo le pregunto, a la luz de lo que hemos leído, ¿aún los asuntos pecaminosos están dentro del decreto de Dios? ¿Qué diría usted? ¿Lo vio en la Biblia? No estoy preguntando si lo puede explicar, o si le cayó bien, o si se va a dormir tranquilo. Estoy preguntando, ¿lo ve en la Biblia? Está ahí. Tercero, los actos libres de los hombres están incluidos en el decreto de Dios. Es una de las cosas que más fuerte es allí en la Biblia, cómo el hombre obra libremente, y aún obrando libremente, hace la voluntad de Dios. Es Proverbios 16:1. Es claro en afirmar que los hombres tienen la capacidad de planificar, considerar, proyectarse de manera libre. Del hombre son las disposiciones del corazón. ¿Quién dispone las cosas en su corazón? El hombre. Del hombre son las disposiciones. El hombre planifica, el hombre considera, se proyecta. Dice, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre tiene la dirección y el orden de sus propios pensamientos, dice Gil. Puede poner las cosas juntas en su mente y pensar pertinente y apropiadamente sobre un tema. Es capaz de preparar los temas para un futuro discurso. Pueden formarse las mejores ideas de las cosas en sus mentes. Pueden expresar su sentido y significado. Y aunque estén muy bien preparados para hablar, no podrán hacerlo a menos que el Señor les dé expresión y les ayude a recordar. Pierden lo que tenían preparado o lo entregan de manera desordenada y confusa, y a veces piensan en decir una cosa y dicen otra. Sus lenguas son invalidadas por el Señor para decir lo que nunca tuvieron la intención, como en los casos de Balaam y Caifás. ¿Verdad Balaam? ¿Qué dijo? Maldíceme a Israel. Dijo, pues vamos, pero nunca pudo maldecir a Israel. Nunca pudo, punto. ¿Qué dijo Caifás? ¿Se acuerda? Un punto extra para el que lo diga. A ver. Muy bien, él dijo, ¿no conviene que uno muera por el pueblo y no todo el pueblo? ¿De dónde le salió esto? Dice el Evangelio, él no sabía lo que decía, lo dijo porque era conveniente que Jesucristo se diera por el pueblo. ¿De dónde le salió eso a Caifás? ¿Será que él estaba reconociendo el señorío de Cristo? No, pero eso le salió por la boca, hermano. El hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino. Mire, aquí hay libertad. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Los hombres planifican, pero cuando este plan viene a suceder, aunque es su decisión libre de planificar, no obstante, resultan andando en los pasos de Dios. Proverbios 21:1 es singular, porque entre todos los hombres que existen, ¿cuál es el hombre que tiene más capacidad para determinar el rumbo suyo y de otros, si no es un rey? Él sí que tiene la decisión más libre de todos los hombres, digo yo. ¿Por qué? Porque arriba de él no hay nadie. Así que, ¿qué otra decisión puede ser más libre de un rey que él dice, yo no estoy sujeto a mis leyes, yo puedo hacer lo que quiera? ¿Qué dice Proverbios 21:1? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. La persona que tiene más autoridad sobre su determinación es inclinado por la mano de Jehová, todos en adelante. Sin duda alguna que Hechos 4:27 y 28 también afirma, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús,
a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Ya habíamos visto ese texto. Aprendemos que aún los actos libres de los hombres están incluidos en el decreto de Dios. Romanos 8:28, que ya leímos, como dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les cooperan a bien. Muchas cosas nos suceden a nosotros como actos libres de otros humanos sobre nosotros. Otros hombres deciden herirme, maldecirme, rechazarme. En su decisión libre, después de todo, Dios lo encamina para bien. Próximo. Los asuntos de la suerte son controlados por Dios. Los asuntos de la suerte, vamos a llamar suerte como nosotros la entendemos, ¿no? Ya sabemos que pues Dios es soberano y tiene su providencia, pero en lo que respecta a nosotros, eso que llamamos suerte, mucha gente habla de su suerte, hablan como si la suerte y la fortuna gobernaran al mundo, como dice uno: usted sí que tiene buena suerte. Si se encontró algo, por ejemplo, es que suerte la suya, ¿verdad? De los 1000 usted se ganó el premio. A los demás nos pasa que entre los 1000 nos ganamos el golpe, ¿verdad? Justo yo, había 1000, me gané yo el golpe. Pero bueno, nosotros no adoramos al Dios suerte, ni decimos: uy, qué suerte, ojalá yo tenga la suerte suya, cosas así. No, de ninguna manera. En Primera de Reyes 22, 28 al 34. Es increíble este texto, hermanos. Primera de Reyes 22, 28 al 34. Un profeta que al rey no le gustaba escuchar, porque siempre que lo traía le profetizaba mal. No era como los otros profetas a los que él le pagaba, y entonces, pues, ¿sabes qué le iban a decir? No, ay, sí, rey, tú, sí, claro, eres fuerte y valiente. Bueno, tráigalo a ver. Pero se va a dar cuenta que él solo me dice mal. Cuando lo traen, pues, el profeta le dice: vi yo al pueblo de Israel como ovejas sin pastor. Algo así como: Israel se va a quedar sin su rey. Pero sí ve que yo le dije, bueno, etcétera. Se narra la historia que este rey, al que el profeta le había predicho que moriría, entra en la batalla, pero dice: yo soy más sabio que todos. Lo que pasa es que si me visto de rey, pues todos en la guerra lo van a buscar para matar, pero si me visto de un guerrero normal, me confundo entre la gente, y eso hizo. Dice la historia, en el versículo 34, y un hombre en la guerra disparó su arco a la aventura, es decir, en el hebreo dice en su inocencia, es decir, estaba en la guerra, él no le apuntó a nadie, hermanos, sino en su inocencia lanzó una flecha e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. No solamente le dio a Aquera, sino en el único espacio que había para darle. Por lo que él dijo a su cochero: da la vuelta y sácame al campo, pues estoy herido. Y así este rey muere. No dirá: qué mala suerte. No, qué buena puntería de Dios, que fue el que hizo el decreto. Dijo: morirás. Vea, morirás, punto. El día de nuestra muerte no va a haber armadura, hermanos. Te dice: no, ya estoy vacunado, recontravacunado. Además de eso, tomo agua de mar, ¿verdad? Todo eso. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar hoy? ¿Vacunado? Tomo mis gotas. Aquí estoy. Hermano, el día que el Señor dispare una flecha, te cae. Y no vamos a decir: ay, qué mala suerte. Sino, el Señor dio, el Señor quitó. En Job 5, 6 y 7. Si acaso, hermanos, al mirar a Job, alguno podría decir que no contó con tan buena suerte. No, qué mala suerte la de Job. En un día, pierde todo. ¿A cuántas personas le pasa eso de verdad? Es difícil que ese día pierda a sus hijos, su fortuna, todo, y le quede solo la esposa para amargarle el tiempo a él. ¿Qué puede ser tan horrible? Job 5, 6 y 7 dice: porque la aflicción no sale del polvo,
Ah, qué frase, señores. La aflicción no viene como el polvo, no, Señor, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Cuál es la teología de Job? ¿Usted cree que eso vino así nomás? ¿Vino como el polvo viene? ¿Usted no lo controla? Señores, así no viene la aflicción. Que puede ser más mala suerte que le caiga un rayo exactamente donde uno esté. Como le dije, hermano, es una probabilidad completamente ajena. Job 36:32, y aquí tengo que ir a la Biblia de las Américas porque la poesía de la Reina Valera parece nublar un poco el entendimiento. Le voy a leer lo que dice Job 36:32 en la Biblia de las Américas. Él cubre sus manos con el relámpago y le ordena dar en el blanco. Los rayos, hermano, caen solo donde Dios les señala. Por lo menos uno dirá, cuando uno echa los dados, allí sí hay suerte. Por lo menos en los juegos de azar es la suerte la que gobierna. La mano de Dios no se mete allí. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Yo no estoy diciendo, yo no creo que la gente debería jugar juegos de azar. Digo, por ganancia, ¿no? Usted quiere jugar parques o cartas por lo que quiera. Lo hago como por ganancia, ¿no? Por la suerte. No creo que la gente debería jugar lotería o apostar, no son los medios legítimos por el que traemos el dinero, pero si ganan es el Señor. Puede ser hasta que ganen por castigo, porque no creo que en la mayoría de casos ganarse tanto dinero sin trabajar sea para el bien del alma. Es decir, no conozco a nadie piadoso que diga, ay, después de que gané la lotería soy más piadoso. ¿Usted lo conoce? No, ¿verdad? Bueno, sigamos esperando. Quinto, los detalles de nuestra vida están planificados por Dios. Job 14:5. Los detalles de nuestra vida están planificados por Dios. Ciertamente, Job 14:5, ciertamente sus días, hablando del hombre, están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Hermanos, moriremos el día, la hora, el minuto, el segundo y la centésima decretada por el Señor. Ah, pero si tal persona hubiera hecho más ejercicio, tal vez hubiera vivido más tiempo. Si esta otra persona no se hubiese ahogado con un pedazo de carne que se comió en el restaurante, hubiese vivido. Claro, yo creo que todas estas cosas son verdad y pueden ser verdad, pero todo eso, aún todo eso, es parte del propósito de Dios. Dios puso límite a la existencia, el cual no será traspasado. El Salmo 139:16 afirma, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué tantas cosas, hermanos, pueden estar incluidas en esta expresión de que en su libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar? La expresión de Lucas 12:7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no está dada para suponer que Dios no tiene mejores cosas que hacer que estas, sino para animarnos acerca del cuidado providencial de Dios hacia nuestras vidas, aún en los más mínimos detalles. ¿Por qué? Porque está en el contexto de que no se preocupen por su vida. En ese contexto dice, todos sus cabellos están contados. Algo así como, nadie les va a tocar un pelo sin que yo lo permita. Así que cuando nos tocan, hermano, ¿por qué? Dios lo ha mandado. Está bien. Santiago 4:13-15. Santiago 4:13-15. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir,
si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Por supuesto que el texto no está diciendo que cómo es que deberíamos andar hablando antes de hacer cualquier cosa. Sí, si Dios quiere. Lo que no está diciendo, enseñando, es que así deberíamos asumir la vida, de verdad. Pensando en que no haríamos nada, a menos que Dios quiera. Sexto, los asuntos de las naciones están en las manos de Dios. Ya vimos el caso de los reyes. No solo que Él maneja su corazón, sino que sabemos también que Él pone y quita reyes. En las naciones hay disputas de fronteras, hay guerras. Parece que Dios no se mete en el asunto de las guerras o de los asuntos de las naciones. Pero Hechos 17, 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado a estos hombres el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Quién ha puesto los límites de la habitación? Dios mismo. Dios mismo. Pero seguro Dios no tiene nada que ver con las guerras entre las naciones, mucho menos las naciones paganas. Seguro que el Señor deja a estas naciones perversas que se desbaratan entre sí. Segunda de Reyes 5:1, le recuerdo a Naamán, es un general del ejército del rey de Siria. Nada tenía que ver con Israel, con Judá, nada. Es un general de un ejército extranjero pagano. Y dice, Segunda de Reyes 5:1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, es decir, de su jefe, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un rey de Siria. ¿Qué hacía Dios metiéndose en guerras fuera de los límites del pueblo de Israel? Es que Dios de todo. ¿Quién da la victoria a uno de los reyes paganos? Dios mismo. Y último, los eventos pecaminosos están bajo el decreto divino. Esto puede generarnos muchos problemas mentales, pero aquí está. No es problema de Calvino, no fue ese hombre, no es de los calvinistas, no es de los reformados. Primera de Samuel 2:25 nos habla las palabras de Elí a sus hijos rebeldes. Él les dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, dice la Biblia, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Quién cerró los oídos de estos hijos? Dios mismo. Al final de cuentas ellos mueren por no escuchar la voz de su padre. ¿Por qué no escucharon la voz de su padre? Pues por su rebeldía, pero también porque Dios había resuelto hacerlos morir. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Uno podría entender el texto de diversas maneras. Tal vez Dios hizo al impío para crear problemas, es decir, hizo al impío para que él hiciera o promoviera el día malo, pero también pudiera significar Dios hizo al impío para condenarlo. Lo hizo al impío para ese día, el día malo de la condenación. Para nuestro interés no hay diferencia. Romanos 9, 17 y 18. Romanos 9, 17 y 18, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Quién levantó a Faraón? Dios. ¿Quién lo endureció? Dios mismo, para luego herirlo por duro y sacar al pueblo, y así engrandecer él su nombre. En otras palabras, ¿para qué existió Faraón? Para darle más gloria a Dios a través de su pecado. Primera de Pedro 2:8, Primera de Pedro 2:8 dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquellos que tropiezan con el Evangelio, tropiezan rechazando a Cristo, son desobedientes. Claro, tropiezan por sus propios pecados, por su propia dureza,
Pero ¿cómo termina el texto? A lo cual fueron también destinados. En el caso de su iglesia y de los falsos maestros, hermanos, los falsos maestros son un dolor y una carga para la iglesia de Cristo. ¿Será que Dios se le ha olvidado su iglesia? ¿El plan de Dios está siendo frustrado? Judas 4 dice, Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son peligrosos, son una plaga en la iglesia, pero ¿qué dice? Habían sido destinados para eso. Hermanos, Dios usa hasta los falsos maestros para purificar su iglesia, ¿sabe? Yo le voy a decir cómo. Los falsos maestros a veces se encargan de purificar a las iglesias de los falsos creyentes. Si no hubiera un falso maestro, parecería que todos son creyentes, pero cuando Dios permite un falso maestro, y ese falso maestro arrastra para su causa a otros y los aparta de la iglesia, no apartó a ningún hijo de Dios, y así la iglesia es purificada. No nos gusta esa vara, ¿verdad? La vara de un falso maestro, pero también son destinados para eso. ¿Ya vio cómo entran los falsos maestros? Encubiertamente. Preste atención, los falsos maestros no son fronteros, son los que visitan a escondidas, los que enseñan a las espaldas, los que ganan su corazón, todo esto a espaldas de la iglesia. Pero ellos cumplen su función, ellos cumplen su función, porque para esto también son destinados. Le pregunto, hermanos, usted está cansado, yo también, pero le pregunto esto. Si yo le digo, nada escapa al decreto de Dios, ¿es bíblico esta expresión? ¿Qué cosa se escapa al decreto de Dios? No. Hay muchas preguntas, hay muchos textos complicados, todo es complejo, pero al menos, ¿es bíblico? Es bíblico. Bien, hermanos, pero tratemos esto con prudencia y qué bueno que hoy hayamos aprendido un poco más de Dios. Ay, hermanos, gloria a Dios, porque si Él nos cupiera en la mente no sería Dios, sería una deidad de nosotros. Oremos.